Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 2:07, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias Monumental y que busca hacer una pausa en una agenda muy veloz que cubrimos diariamente en los noticieros y entonces detenernos en algún momento y analizar las cosas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Hoy tendremos un programa de fondo, que ahorita les voy a contar el tema, pero bueno, hoy es un día importante, 5 de junio, es el Día Mundial del Ambiente. Junio es el mes del ambiente, pero hoy particularmente se celebra el día y nos hace reflexionar un montón de datos que manejamos en Costa Rica, que tal vez es uno de los países más diagnosticados sobre este tema, pero que menos avance tiene o menos acciones tiene. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos una meta de carbono neutralidad del 2021, que nadie sabe cómo se va a medir. En el 2021 no hay una herramienta para medir la carbono neutralidad de un país. Esto, según los principales críticos que hemos tenido aquí en estos micrófonos, pues seguramente eso hará que quien sea presidente o presidenta en 2021 simplemente diga que hemos alcanzado la carbono neutralidad sin una medición, porque no existe una medición según los expertos sobre este tema. Pero además, el Estado de la Nación reflejó el año anterior que cada año vamos aumentando el uso de recursos que nos toca. Lo que hace el Estado de la Nación es que divide los recursos que tenemos entre los habitantes y entonces cada persona usa 1.4% de los recursos que le corresponden, o 1.4 veces, es decir, siempre usamos un poquito más, le robamos a alguien ese porcentaje y eso nos va a llevar en algún momento a plantearnos nosotros mismos la realidad que vive Costa Rica. Esteban Arone, el periodista de Noticias Monumental, hizo un reportaje que emitimos esta mañana en la segunda emisión de Noticias Monumental. Vamos a escucharlo, ya dura 6 minutos y después vamos a ir a la pausa y regresamos con el tema de fondo hoy, que son las enfermedades cardiovasculares, nada más y nada menos que la principal causa de muerte en nuestro país. Son las 2:09, vamos a este reportaje de Esteban Arone, la pausa y regresamos. Matices por Radio Monumental. Tenemos un patrimonio natural de la humanidad como es la Isla del Coco. Gozamos y hasta nos jactamos de ser considerados uno de los 20 países con mayor biodiversidad del mundo. Nuestras playas son imán del turismo a nivel mundial y muchos parques nacionales son la envidia de muchos. Eso es lo bueno, pero también existe un lado malo. El río Virilla y el María Aguilar apestan. La tala ilegal atenta contra la estabilidad natural de distintos ecosistemas y hay nacientes que son cloacas a cielo abierto. Así celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente en Costa Rica, con contrastes, con promesas, con realidades, con debilidades, con bellezas únicas, pero sobre todo con reivindicaciones que debemos tener. Noticias Monumental conversó con el exministro de Ambiente Carlos Manuel Rodríguez, quien asegura que el país tiene joyas en materia de recursos naturales, pero que están descuidadas en la actualidad. Hay temas que no son nuevos para la agenda ambiental y creo que son verdaderamente importantes, que se han dejado de atender con la urgencia, y sin duda el tema es el financiamiento de las áreas silvestres protegidas, los parques nacionales y las áreas silvestres protegidas en Costa Rica, que dan tanto beneficio no solo como motor del ecoturismo, sino también como el eje de la conservación, pues vienen en un proceso ya de bastantes años de escasez de recursos, y los pobres funcionarios se encuentran en condiciones muy apremiantes, y hay que verdaderamente ponerles mucha atención, porque la verdad las áreas protegidas se encuentran en un estado de emergencia. El ex jerarca de Ambiente señala que no todo es malo y hay avances en materia de recuperación forestal.
Sin embargo, advierte que estos esfuerzos deben ampliarse a otras áreas. Yo creo que en el tema forestal es un tema donde el país sigue adelante y creo que construye con cada nuevo gobierno que viene, y eso me parece que es algo muy positivo. Los gobiernos vienen construyendo en lo que el gobierno anterior se viene haciendo, y en el tema forestal pues el país viene recuperando cobertura forestal. Aún lo anterior, el sector de plantaciones forestales viene decayendo también hace muchos años, porque se quitaron una gran cantidad de incentivos forestales que sean mucho más atractiva económicamente la actividad de las plantaciones forestales. Si nosotros no aumentamos el ritmo de plantaciones forestales, pues la demanda de madera para el mercado nacional vendrá de tala ilegal o de otras fuentes que no son las más deseables. Por lo tanto, creo que es muy importante resaltar el esfuerzo que el gobierno de la República está haciendo. Pero el sector ambiental también tiene su voz. Luis Diego Marín, director de la organización no gubernamental Preserve the Planet, explicó que hay delitos como tala ilegal y extracción de oro que se deben atacar con más fuerza. Marín lamenta que hay, por ejemplo, parques nacionales en grave peligro, como es el caso del Nacional Corcovado en el Pacífico Sur. Tenemos áreas que están enfrentando aún gravísimos problemas, como es el caso del Parque Nacional Corcovado, en donde hay personas extrayendo oro dentro del Parque Nacional, los oreros. Si bien ha habido un cierto acercamiento del Ministerio del Ambiente, o ha habido un acercamiento, hemos estado trabajando en comisiones, varias organizaciones ambientalistas, junto con, en este caso, los jerarcas del MINAE, para buscar soluciones integrales, porque el parque se está deteriorando cada día que pasa, también con la extracción de madera. Podemos notar de aspectos positivos un compromiso, digamos, más fuerte por parte de las autoridades de la fuerza pública, que cotidianamente están haciendo operativos para controlar el tráfico de especies silvestres, incluso hasta rescatando animales silvestres. Hemos sido informados, y eso es un buen aporte que está dando la fuerza pública, porque definitivamente los delitos ambientales son muchos. Y consultamos al jerarca en materia de ambiente en el país, Edgar Gutiérrez, ministro de Ambiente, quien mencionó que el gobierno está haciendo lo propio para cumplirle al país en materia de medio ambiente, pero a la ciudadanía le toca también su parte. A una reflexión individual sobre mi actitud y mis hábitos con respecto al uso de los recursos, sobre todo lo que es patrones de consumo. Yo creo que desde la posición nuestra de Costa Rica y los aprendizajes que hemos tenido en los procesos de ser un país depredador a ser un país conservador de los recursos naturales, hemos aprendido de que los patrones de consumo de los habitantes tienen que cambiar en una forma definitiva. No podemos seguir utilizando esos patrones que no corresponden a un entorno donde efectivamente, y es cada vez más evidente, que los recursos tienen su límite de uso, que los recursos se agotan. Tenemos comunidades en Costa Rica hoy día donde tienen una limitación fuertísima al acceso del agua potable para consumo humano. Que este día no pase desapercibido para usted. No, es el Día Mundial del Medio Ambiente. Su ambiente, mi ambiente, el ambiente de todos. El hábitat en el cual estamos inmersos. ¿Y qué se puede hacer? Mucho. Aunque usted no lo crea, use el carpooling, recicle, no bote basura, jamás a los ríos ni a mares, ni en ningún lado. Eduque a sus hijos, edúquese usted también, lea más sobre ambiente, consulte, infórmese. El medio ambiente no puede esperar más. Usted y yo tenemos la palabra. Les informó Esteban Aronne, Noticias Monumental. Edición Víctor Peralta, dirección Randall Rivera Vargas. Matices por Radio Monumental.
2:17, ahí estaba el reportaje de Esteban Arone, que está en nuestra página de internet. Pueden descargarlo en www.monumental.co.cr. Recordándoles que nos pueden escuchar en vivo a través de 93.5, nos pueden escuchar en vivo en cualquier rincón del mundo en nuestra página de internet y pueden observarnos esta noche a las 8 en Canal 2. En el Día del Ambiente vamos a la primera pausa comercial con Maná, Cuando los Ángeles Lloran, el Día del Ambiente, y regresamos con el tema de fondo, las enfermedades cardiovasculares y también, por supuesto, el tema de los estilos de vida que generan estas fallas. 2:17, vamos a la pausa. Era un defensor y un ángel de toda la Amazonía. Él murió a sangre fría, lo sabía color de melo y también la policía. Cuando los ángeles lloran, lluvia cae sobre la aldea, lluvia sobre el campanario, alguien murió. Un ángel cayó, un ángel murió, un ángel se fue. Cuando el asesino huía, Chico Méndez se moría, la selva sonaba en llanto. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Dos con 23, estamos en Matices. Ahora sí vamos al tema de fondo, las enfermedades cardiovasculares, que es la principal causa de muerte en Costa Rica. De hecho, la caja en la memoria del 2014 la ubica dentro de los 5 grandes grupos de causas de muertes, que son las enfermedades del sistema circulatorio. Dice, se registró en 2012 5.651, es decir, 91,3 por cada 100.000 habitantes, con una tendencia descendente muy leve en los últimos 8 años, dijo la caja en su memoria anual. Hoy vamos a hablar de eso con nuestros invitados. Está con nosotros Carolina García, ella es nutricionista y nos va a ayudar desde esta disciplina a entender el efecto del estilo de vida en las enfermedades cardiovasculares. Carolina, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall, y todos los radioescuchas. Y también está con nosotros don Juan Carlos Elizondo, eres cardiólogo de la Clínica Bíblica y nos acompaña esta tarde. Don Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar con nosotros. Cuéntenos desde lo macro, por favor, para empezar casi que como una clase, inclusive para mí, ¿qué se entiende por enfermedades cardiovasculares, doctor? Se llaman enfermedades cardiovasculares aquel conjunto de enfermedades que involucran las arterias del cerebro, dando entonces lo que llamamos como trombosis cerebral, comúnmente llamado como derrame cerebral. Posteriormente, las enfermedades que ocurren en las arterias de las carótidas, dando obstrucciones carotidias. Pero lo más importante es la afectación de las arterias en el corazón. Las arterias del corazón son arterias muy delgadas, estamos hablando de alrededor de 1.5 a 3 milímetros de diámetro cada arteria coronaria, y por lo tanto la afectación que hay en estas arterias involucra gran cantidad de enfermedades en ellas, y es lo que se conoce como cardiopatía isquémica. Dentro de la cardiopatía isquémica, el elemento más importante o el ejemplo más importante es el infarto agudo del miocardio. Sencillamente, el infarto agudo del miocardio podemos definirlo como la muerte que ocurre de un grupo de células del músculo del corazón porque se obstruyó una rama coronaria, o sea, una arteria coronaria.
y es la principal causa de muerte en Costa Rica, el infarto agudo del miocardio y sus complicaciones. Pero las enfermedades circulatorias también involucran afectación de las arterias del abdomen, quiero decir la aorta abdominal, y la persona puede tener lo que se conoce como aneurisma abdominal. El aneurisma abdominal es una dilatación que ocurre en la arteria principal, que se llama aorta abdominal, producida por una gran cantidad de causas, luego las podemos ver, y que produce ruptura. Entonces la persona muere súbitamente de una ruptura arterial. ¿Es muy frecuente eso? No tan frecuente, pero está involucrada dentro de las enfermedades circulatorias o cardiocirculatorias. Y el otro grupo de enfermedades son las arterias que afectan o involucran las arterias de las piernas. Es lo que se llama enfermedad arterial periférica. Entonces hemos oído de las personas que han tenido que amputarle las piernas por obstrucción de arterias. Entonces todo este conglomerado de enfermedades es lo que se llama enfermedades circulatorias o cardiocirculatorias, que sería entonces las enfermedades que involucran cerebro, carótidas, corazón, aorta abdominal, aorta torácica y arterias periféricas, o llamadas también arterias de las piernas. Entonces, las enfermedades que ocurren ahí son de una gama muy importante y que involucran desde el infarto, por ejemplo, en el corazón, el derrame cerebral o trombosis cerebral o hemorragia cerebral, pero también están ahí los aneurismas, ¿verdad?, de las arterias, en este caso, aorta abdominal o tórax. Déjeme de una vez ir ligando los temas. ¿De qué se obstruyen las arterias? Si nosotros pensamos que para tener un infarto hay 9 elementos que si la persona previene, posiblemente tenga 95% de posibilidad de que no le dé un infarto. Entonces esos 9 elementos se llaman factores de riesgo. Factores de riesgo para producir una enfermedad. En este caso, la enfermedad se llama ateroesclerosis. Ese es el elemento fundamental que obstruye las arterias. Entonces, la ateroesclerosis no la vemos, pero la ateroesclerosis es una enfermedad interna de las arterias producida por, dentro de otras razones, malos hábitos de vida o estilos de vida no saludables, dentro de los cuales pues está el sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad, el tener el colesterol y los triglicéridos elevados, otras enfermedades o factores de riesgo como la hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes, también el poco consumo de verduras y frutas. Este es un factor de riesgo muy importante para producir ateroesclerosis y consecuentemente entonces manifestarse la ateroesclerosis dependiendo del órgano de la arteria que se afecta, será entonces un infarto o será una trombosis del corazón o cerebral. Entonces, estos 9 elementos que hemos visto, y me faltó uno, que es el estrés psicoemocional. Entonces, el estrés psicoemocional es un factor de riesgo también para producir un infarto en una persona. ¿Y por qué llamamos infarto? Bueno, porque es la principal causa de muerte. O sea, cuando nosotros hablamos de enfermedades circulatorias o cardiocirculatorias, la número 1 es el infarto del corazón. La número 2 es la trombosis cerebral. El derrame. El derrame cerebral. Ahí está el 75% de las enfermedades cardiocirculatorias. El otro 25% son las trombosis arteriales de arterias grandes o los aneurismas. Carolina, hablando de estilos de vida poco saludables, desde la nutrición, porque el doctor decía es muy importante consumir frutas, por ejemplo, desde la nutrición, ¿cuáles son los estilos de vida que nos hacen vulnerables a enfermedades cardiovasculares? Sí, como mencionaba el doctor, de hecho, si ponemos atención a los 9 factores que nos indicaba, ¿verdad? La mayoría están ligados a hábitos alimentarios, sí, porque el sobrepeso, la obesidad, la falta de vegetales y frutas, ¿verdad? Incide directamente en el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿cuál es el principal riesgo? Por lo general estamos asociándolo a elevados consumos de grasas, de frituras,
Tenemos deficiencia de consumo de vitaminas y minerales que encontramos en las frutas, en los vegetales, deficiencias de antioxidantes, de fitoesteroles, de flavonoides, que son también factores protectores, que ahora vamos a hablar no solo de lo que tenemos que evitar en la alimentación, sino también de lo que nos va a ayudar a proteger ese corazón, ¿verdad? Pero sí, muchas veces está asociado directamente con frituras, reposterías, snacks, empacados, que se da mucho, ¿verdad? Que buscamos la forma rápida de comer y son alimentos muy elevados en grasas, principalmente grasas saturadas y colesterol, que se van a ir quedando ahí pegaditas en las arterias. Cuando nosotros nos hacemos un examen de sangre y todo el mundo busca que los asteriscos estén en triglicéridos y en colesterol malo, ¿esto qué significa? ¿Y estamos comprando más números para una enfermedad cardiovascular? Por supuesto. Pero estos son los indicadores más importantes, triglicéridos y colesterol. Sí, y la presión arterial elevada también es uno de los indicadores que hay que tenerles cuidado, porque ponemos a trabajar más fuerte el corazón, ¿verdad? Le ponemos más trabajo al corazón cuando la presión arterial está elevada. Y por supuesto que si el colesterol y los triglicéridos están elevados, estamos pensando que están ya recubriendo esas arterias y por lo tanto el riesgo se va a ver aumentado. A nivel de alimentación sí es lo primero que tenemos que buscar corregir, pero como te decía, no es solo lo que tenemos que quitar, tiene mucho, incluso se ha visto casi igual o más impacto los factores protectores en la dieta, no solo lo que quitamos, sino el agregar cosas que son saludables para paliar el daño que hacen todos estos factores de riesgo. Que son frutas y verduras. Sí, pero más específicamente podemos hablar de magnesio, de selenio, de coenzima Q10, de alimentos como el ajo, como te mencionaba, los polifenoles. El ajo lo que tiene son unas sustancias que se llaman tioles, que nos ayudan a relajar las paredes de las arterias para que pues baje ahí la presión, digamos. Claro, correcto. Los flavonoides, que también nos van a dar un factor protector, que los encontramos también en alimentos morados, principalmente cuando consumimos berenjena, cebolla morada, repollo morado, remolacha, correcto. Entonces todos estos alimentos también tenemos que reforzarlo en la dieta, de que podamos consumir más de ellos. Y por supuesto, en general, variedad de frutas y vegetales, que le demos color al plato. La mitad del plato debería de ir en frutas y vegetales, y lo ideal es que consumamos cerca de unas 5 porciones de frutas y vegetales al día. Les pregunta Marco Vinicio en Twitter, te voy a hacer primero la pregunta a vos y después al doctor, si la herencia constituye un factor importante. Sí, correcto, sí constituye un factor importante, por supuesto. ¿Tiene mucho peso o relativamente? Es decir, una persona con herencia a enfermedades cardiovasculares podría eliminar esa herencia, digamos, con un esfuerzo relativamente mínimo. No eliminamos el componente genético al 100%, porque de hecho, si hablamos de colesterol, tenemos únicamente como 2 formas de conseguirlo, y a través de la dieta, únicamente a través de los alimentos de origen animal, pero también tenemos que el hígado produce colesterol. Entonces, cuando hablamos de ese factor genético, estamos hablando de que hay una mayor producción ya genética, digamos, de tu hígado, y muchas veces no es corregible directamente con la alimentación, porque a pesar de tener una buena alimentación, ese hígado está produciendo. Entonces, ahí lo que es más importante para ayudarnos es ejercicio, que también ahora que el doctor habló de sedentarismo, ¿verdad? Es otro punto muy importante, no directamente con la comida, pero sí, por supuesto que el ejercicio nos va a ayudar a aumentar la producción de lo que llamamos el colesterol bueno, para ir limpiando esas arterias. Doctor, ¿usted está de acuerdo en el tema de la herencia? Claro, la herencia no nos la podemos quitar, pero si en un grupo de personas el aspecto de tipo hereditario es fundamental, quiero decir, que el papá tuvo un infarto o un problema cardiovascular a los 40 años, que el abuelo también. Bueno, entonces, los hijos tienen que pensar que ellos sí pueden retrasar la expresión de la herencia. Y ese es el concepto, ¿verdad?, que yo le explico a los pacientes. No podemos quitarle a usted la herencia de tener una enfermedad cardiovascular, pero sí ayude a retrasarla. Y no que aparezca a los 40 o 50 años, sino que aparezca a los 80 o 90 años. Entonces, con cambios en los estilos de vida, podemos nosotros ayudar, uno. Pero lo otro es tratando los factores de riesgo que aparecen y que ameritan tratamiento. Es el ejemplo que yo pongo de la hipercolesterolemia. ¿Qué es eso? Es tener colesterol total elevado en 200 miligramos por decilitro o más. Toda persona arriba de 20 años de edad debe saber cuál es su nivel de colesterol. Cuando uno habla de colesterol y de grasas en la sangre,
uno hace referencia a 4 valores. Número 1, colesterol total, y siempre debe estar abajo de 200. Hablaba Randall de el asterisco. Bueno, sí, los números de la rifa para padecer de un infarto. Entonces, a partir de los 20 años de edad, el joven debe tener, o la joven debe saber, así como se sabe el número de la cédula, debe saber cuánto tiene colesterol total, 200 o menos, siempre. ¿Cuánto tiene de triglicéridos? 150 o menos. Pero no es solo eso. También hay que saber, y posiblemente el más importante, que es el colesterol malo o LDL. Son las siglas en inglés. Y debe de ser dependiendo del riesgo de la persona. En términos generales, el número mágico es 100. Es decir, el nivel no debe ser mayor de 100 miligramos por decilitro. Existen algunas particularidades de ese nivel de colesterol malo o LDL en personas de riesgo. ¿Riesgo de qué? Bueno, de tener un infarto, de tener un derrame, de tener una trombosis. En ellos nosotros no permitimos que la persona tenga 100 o menos, no, sino que le decimos que debe tener 70 o menos de colesterol malo. Y el otro elemento o el otro examen de laboratorio es el colesterol bueno o HDL, que hablaba la doctora. Este nivel debe ser 40 o más en el hombre y 50 o más en la mujer. ¿Por qué la diferencia? Bueno, se necesita más protección, ¿verdad?, por parte del colesterol bueno en la mujer para tener protección para la enfermedad cardiovascular. Entonces, estos son los elementos que fácilmente se pueden identificar muy tempranamente para prevenir una enfermedad cardiovascular. ¿Qué es lo que uno ve en la práctica diaria? Lo contrario. Lo que uno ve es que personas de 28, 30 y 32 años tienen perfil de lípidos con los 4 niveles alterados. Y entonces ese es el gran problema, ¿verdad?, en la persona que tiene un elemento o factor hereditario para tener una enfermedad cardiovascular. Entonces, si tiene herencia y tiene un colesterol malo alto y uno bueno bajo, eso significa entonces que posiblemente pronto va a venir la afectación en la arteria y producir un síntoma que puede ser un infarto, ¿verdad?, o puede ser una trombosis cerebral, pero lo importante es decirle a la persona, usted puede prevenir esto, ¿verdad?, si desde edad muy temprana controla el nivel. Muchas veces con dieta y ejercicio se puede controlar, pero a veces no. Cuando el nivel es muy alto, debe tomar medicamento para bajar el colesterol. Y el medicamento para el colesterol, la mayoría de las veces, tiene que tomarlo toda la vida. Ubiquémonos un momento en un mundo perfecto donde nadie haya desarrollado aún las enfermedades cardiovasculares. ¿Cuál es un estilo de vida saludable para prevenir en algún momento, no para reducir el colesterol ni los triglicéridos, sino para nunca llegar a tenerlos altos, Carolina? Bueno, en ese sentido tendríamos que buscar como primera recomendación una distribución balanceada de las comidas. Y en eso significa, a eso nos referimos, que tenemos que incluir varios grupos de alimentos, donde estamos hablando de granos, lo que llamamos las harinas, pero preferiblemente pensar en harinas integrales. Por lo menos el 50% de las harinas que consumimos al día deberían de ser o de provenir de granos integrales, los cereales o el arroz o las galletas que vayamos a buscar que fueran integrales. También tenemos que consumir a diario las frutas, dando variedad, no solo quedándonos con las mismas frutas, ¿verdad? Recordemos que los colores, entre más colores consumamos, para decirlo en sencillo, ¿verdad? Estamos obteniendo mayor cantidad de nutrientes, porque todas las frutas, según su composición, van a darnos diferentes vitaminas, diferentes minerales. Entonces de allí que buscamos que haya variedad, ¿verdad?, para poderlos obtener de todos un poquitito. También tenemos que consumir los vegetales, que pueden ser crudos o cocidos, idealmente crudos, ¿verdad? Obtenemos mayor beneficio porque al cocerlos o al cocinarlos vamos a perder gran cantidad de los nutrientes. Entonces, igual cuando hacemos la cocción, tiene que ser una cocción ligera, no dejarlos suavizar extremadamente, ¿verdad? Entonces, cuando decimos crudos, estoy hablando de lechuga, tomate, pepino, repollo, ¿verdad? Y cocinaditos pueden ser zapallo, brócoli, coliflor, chayotito, zanahoria si es cocinada, ¿verdad? También tenemos que incluir proteínas, fuentes de proteínas. Por lo general hablamos de fuente de proteína animal, las carnes,
Carne roja, carne blanca, huevo, pescado, queso, son fuentes de proteína, y también los lácteos. Cuando hablamos de grasas, que también es un grupo importante, recordemos que las grasas van a ser vehículo de vitaminas también, que se movilizan a través de nuestro cuerpo en la grasa. Entonces tampoco la idea es recortar totalmente la grasa, pero sí tenemos que pensar en grasas buenas, que llamamos, que son las grasas poliinsaturadas o monoinsaturadas. Entonces aquí podemos ligar un poquito que cuando el consumo mayoritariamente es de grasas malas, que se le llaman grasas saturadas, es donde viene el aumento de colesterol en la sangre. Entonces esas grasas malas son como cuando comemos natilla, paté, queso crema, tocino, por ejemplo, manteca de cerdo, ¿verdad? Y las grasas buenas que vamos a preferir son grasas provenientes principalmente de origen vegetal, puede ser el aguacate, las nueces, semillas, olivas o aceitunas, ¿verdad? Entonces esto, en principio, vamos a pensar en que la dieta tiene que aportarnos de estos 6 grupos de alimentos a diario. También, importantísimo, la hidratación. Entonces, si nadie tuviera en este momento ningún problema de colesterol y triglicéridos, también el consumo es muy relativo al peso y edad de cada persona. Por lo general hablamos de los 8 vasos, pueden rondar entre 9 y hasta 13 vasitos de agua usualmente para cada persona. Yo les recomendaría también hacer una caminadita por lo menos de unos 30 minutos todos los días, hablando de un estilo de vida saludable. No fumar, en ese situación utópica, ¿verdad? En ese país increíble, pues no venderían cigarrillos probablemente, y también ni frituras, ¿verdad? Y también el alcoholismo es uno de los factores de riesgo, y el tabaquismo, sí. Nos pregunta una compañera de la redacción, Hazel Cerdas, que te pregunte sobre los vegetarianos y los veganos. Ajá. ¿Pueden conseguir este balance de entrada, tomando en cuenta el tema de las proteínas, obviando la carne, por supuesto? Sí, por supuesto. Yo en mi práctica profesional apoyo mucho el consumo vegetariano, siempre y cuando logremos dar el aporte necesario de las fuentes de proteína, obviamente vegetales, a cada paciente. Y de ahí sí podemos obtener a través de otro tipo de alimentos. Bueno, hay que hablar si es vegano estricto, ¿verdad? Que no consumiría en ese caso ningún tipo de alimento de origen animal. Ahí estamos hablando que esa persona no consume ni lácteos, ni huevos, ni mantequilla, ¿verdad? Ni ningún tipo de carnes, ni pescado, ni pollo. Y el vegetariano, la mayoría de las veces, pues simplemente quitamos el consumo de carnes rojas, pero sí ocasionalmente hay pescado, hay pollo, y también hay huevos y hay queso. Entonces ahí ya tenemos cubierto. El vegano, entonces sí, vamos a dar un abordaje a través de nutrientes, fuentes vegetales. Tenemos ahora muchos vegetales que son accesibles en nuestro país, como las espinacas, el kale, las acelgas, vegetales de hojas verdes que son riquísimos en proteínas, y obviamente también podemos conseguir superalimentos que llamamos. Ahora casi todos hemos escuchado hablar de las semillas de chía, que además de ser un gran antioxidante, son muy altas en fibra, pero también son muy altas en proteína, entonces también nos puede ayudar para suplementar, ¿verdad? No necesariamente con un polvito de proteína, pero sí a través de alimentos naturales y crudos principalmente. Doctor, usted lo había mencionado, ahora Carolina lo amplía, el tema del sedentarismo. En este mundo, antes de padecer cualquier enfermedad, ¿qué es lo adecuado en ejercicios? Carolina nos hablaba de 30 minutos de una caminadita, pero hay gente que a veces no tiene el tiempo para hacer los 30 minutos de una caminadita, pero puede desarrollar una vida menos sedentaria. Igual, doctor. Sí, la recomendación de los organismos internacionales es hacer ejercicios 150 minutos por semana. Eso quiere decir 30 minutos, 5 días a la semana. No se recomienda menos de eso, porque la persona puede inclusive tener 150 minutos de ejercicio en 2 días o 3 días. El beneficio no va a ser el que se necesita versus la persona que sí hace distribución de los 150 minutos, al menos en 5 días a la semana. Entonces, esa es la recomendación. Caminar puede ser bailar. Si la persona no tiene los 30 minutos de tiempo para hacer el ejercicio físico en un solo tiempo, de una sola vez, puede partirlo en 2 tiempos, pero no se recomienda en más. Quiero decir, la persona que, por ejemplo, cree que durante las labores en el hogar o en el trabajo está caminando de un lado para otro, eso no sirve para mejorar la función cardiovascular, porque el ejercicio tiene que ser repetitivo
repetitivo una cierta cantidad de minutos, quiero decir caminar o alguna otra cosa como bicicleta, bicicleta elíptica o estacionaria o banda, pero debe alcanzar cierta cantidad de frecuencia cardíaca dependiendo de la edad. Entonces, por eso es que el ejercicio tiene que ser continuo, al menos 15 minutos, posteriormente descansar y luego 15 minutos otra vez. Cuando la mayoría de máquinas traen, algunas traen para medir la frecuencia cardíaca, ¿cuándo empieza uno, digamos, a poner a trabajar ya de verdad? ¿Cuando uno alcanza qué frecuencia? Eso depende de la edad de la persona y utilizamos un porcentaje que aproximadamente está en 60-65%. Es decir, cuando alcanza la frecuencia cardíaca máxima para la edad de esa persona en un 60-65% de ese máximo y se mantiene eso al menos durante 15 minutos, 5 días a la semana, está obteniendo beneficio para la función cardiovascular. Entonces depende de la edad. En términos generales, una persona de 40 años pues al menos debe llegar a una frecuencia cardíaca de 145 a 155 latidos por minuto y mantenerlo así, ¿verdad? Al menos 15 minutos, ¿verdad? 5 días a la semana. No es que va a hacer ejercicio solo 15 minutos, quiero decir, porque lleva un proceso, ¿verdad?, de calentamiento y posteriormente un proceso de recuperación en la frecuencia cardíaca. Pero entonces eso depende, uno, de la edad y número 2 también del tipo de ejercicio. Si la persona no está acostumbrada a hacer ejercicio, rápidamente va a aumentar su frecuencia cardíaca y eso no es del todo bueno. La mucha frecuencia cardíaca rápidamente obtenida en una persona que no está acostumbrada a hacer ejercicio no es adecuado para una persona, no obtiene beneficio, ¿verdad?, en cuanto a la salud cardiovascular que tiene proveniente del ejercicio. En este sentido, entonces, tendría que la persona, aparte de consultar con su médico de cabecera y tal vez hacerle una prueba de esfuerzo, entonces tener la instrucción por parte de un entrenador personal o de alguien, ¿verdad?, que le pueda explicar desde el punto de vista de la fisiología del ejercicio qué tipo de ejercicio debe hacer. Las bandas y las máquinas son al inicio muy, digamos, tienen lo ayudan a uno mucho. Uno da un par de pasos en la banda y ya dice calorías quemadas 8. ¿Eso es cierto? O cuando se empieza, si pega precisamente con la frecuencia cardíaca, cuando uno empieza de verdad a perder calorías, Carolina. Sí, no, las calorías se consumen. Sí es cierto que se van gastando 8, pero 8 no son significativas. Dije quemarse, se consumen. ¿Verdad? No, quemar igual, está bien. Bueno, okay. Las consume el cuerpo, digamos, en ese efecto de calor, ¿verdad? Las calorías son el valor de energía en nuestro cuerpo. Pero en realidad, para que tengas una idea, ahí podrá decir 8, 200, 300. El valor para quemar 1 kilo de peso o para perder 1 kilo de peso tendríamos que quemar 7.700 calorías. Eso es lo que equivale 1 kilo. Ese es el valor. Entonces, para que tengamos una noción, ¿verdad? Cuando fuimos al gimnasio y la maquinita marcó 400 o 700 y tal vez pensamos que ya eso fue un gran logro y nos comimos un combo, ¿verdad? O nos comimos un chocolate o un helado, o como a veces pensamos el que reza y peca empata. Yo lo escucho mucho en mi consulta, sí. Y eso no es correcto, jamás. Aparte de que el hábito no es saludable, pues desde luego que creemos que estamos empatando y empatamos mal, porque tal vez quemamos en el ejercicio solamente 200 o 500, pero realmente el consumo que tuvimos en una comida no saludable, altamente grasosa, o con salsas, o con mucho dulce, supera por mucho las 200 o 300 calorías que quemamos en el gimnasio. Entonces, el valor de 1 kilo de peso para perderlo, tendríamos que haber quemado 7.700 calorías. O lo que es igual, una reducción de nuestra ingesta calórica de 7.700 calorías acumuladas, por supuesto, no en un día. Sí. Pero para que una persona logre esa baja a lo largo de un mes o de una semana, ¿verdad?, estamos hablando de que la reducción o la quema a través del ejercicio tiene que llegar a 7.700 calorías. Yo conozco gente que basa su dieta y dice, voy a perder peso diciendo, peso tanto, es decir, tengo que consumir 2.800 calorías al día. Entonces ahora hay un montón de aplicaciones que calculan las calorías que estás consumiendo. Entonces dicen, ya sé, voy a consumir 1.000 menos todos los días y ahí voy bajando de peso. ¿Es correcta esa práctica? No es correcto. Bueno, aquí entran en juego varios aspectos. Lo primero es que el consumo de calorías no es lo que determina necesariamente,
Bueno, por lo menos no el conteo a través de las aplicaciones, porque si yo tuviera que comerme 2.500, me las puedo comer en un combo todos los días. Hablemos, no pongamos marcas, pero hablemos de una hamburguesa con papas fritas, con tocino, con queso amarillo, ¿verdad? Una gaseosa, todos hábitos no saludables y podría estar contando mis calorías. Entonces, un plan de alimentación balanceado no es solo contar calorías, estamos hablando la calidad de esas calorías, ¿verdad? Tenemos que buscar que ese total de calorías provengan de fuentes saludables. Entonces, ¿qué está pasando ahora mucho con este boom de aplicaciones saludables, entre comillas? Que la gente empieza a consumir alimentos no nutritivos sin darse cuenta, porque algunas hasta escanean los códigos de barras, entonces nada más pasas el escáner de una galleta con crema, con chocolate, un chocolate con caramelo, cuestiones de este tipo, y me lo comí, voy sumando, no pasa nada, porque está dentro de mis 2.000. Y no es esa la ciencia. La idea es elegir alimentos, como hablábamos hace un rato, que no tengan efectos dañinos para nuestro cuerpo, ¿verdad? Por otro lado, siempre necesitamos, es indispensable la guía de un profesional en nutrición, porque nosotros no sabemos exactamente cuánto es lo que deberíamos de consumir. El aparatito nos va a calcular, la aplicación nos va a calcular, pero también hay muchos más aspectos a nivel metabólico, ¿verdad? De cómo está funcionando mi metabolismo, si efectivamente eso es lo que yo puedo consumir o debo consumir. Y tenemos otro aspecto muy importante, que si nosotros nos reducimos mucho más de lo que debemos consumir, las calorías, hacemos el efecto adverso en nuestro cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los consumos sumamente restrictivos tampoco nos van a ayudar a bajar de peso, porque el cuerpo reacciona como un mecanismo de defensa almacenando más grasa en lugar de quemarla. Recordemos que la grasa es como nuestro combustible, como decir la gasolina del carro, ¿verdad? El combustible. Entonces, si se nos acaba la gasolina, pues el carro no anda, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa en el cuerpo. Si él siente que hay una restricción muy severa, más bien va a inducir a un metabolismo lento y a una acumulación o preservar las reservas de grasa. Entonces, no debemos tampoco decidir simplemente por nosotros mismos, sin asesoría profesional, cuántas voy a quitar o cuántas calorías menos voy a consumir. Don Juan Carlos, le pregunta Edgar Mata, dice, es interesante el programa de hoy. Le digo, soy una persona de 33 años con problemas de colesterol y demás desde los 25 años. Ahora pasemos al mundo que no es perfecto, a los que presentamos este tipo de problemas. ¿Qué hacer una vez que están los problemas para de forma saludable intentar remediarlos? Aproximadamente el 30% del nivel total que tenemos de colesterol nosotros en sangre proviene de la alimentación, no más. 25-30%. El resto lo produce el hígado. Entonces quiere decir que si esta persona de los 25 años tiene el colesterol elevado y no tiene obesidad, supongamos, es muy posible, ¿verdad?, que él tenga lo que se llama una hipercolesterolemia familiar. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una alteración de tipo genético en el hígado que le hace producir mayor cantidad de colesterol, y esto posiblemente amerite un poco más de exámenes de sangre para identificar si hay algunas causas secundarias que están produciendo la elevación de colesterol en la persona. Y si estos exámenes son negativos, es posible que amerite el medicamento. En términos generales, toda persona que tiene un colesterol malo o LDL, el malo, no el total, el LDL, en 190 o más, es muy posible que todas ameriten medicamento para bajar el colesterol, desde la edad de 20, 25, 30 años de edad. Recordemos que el tratamiento del colesterol elevado es lo más importante para prevenir la enfermedad cardiovascular, modificando un elemento en el cuerpo. No he hablado de tabaquismo. He hablado entonces de colesterol total. Entonces, el que tiene muy alto el colesterol y amerita tratamiento, nosotros disminuimos en esa persona importantemente la incidencia de una enfermedad cardiovascular. Y la más importante, el infarto. Entonces, respondiendo al caballero, si desde los 25 ha tenido el colesterol elevado y no tiene enfermedades secundarias que produzcan colesterol elevado, y el colesterol malo está en 190 más, es muy posible que amerite tratamiento por el resto de su vida. ¿Por qué? Porque a pesar inclusive de hacer una dieta estricta, de hacer ejercicio y de tener peso adecuado,
muy posiblemente no va a alcanzar los niveles que había dicho máximos de colesterol malo, que es 100 miligramos por decilitro, solamente con ejercicio y dieta. Entonces aquí viene la intervención del fármaco. Y el fármaco hay que verlo con buenos ojos. En este caso, un hombre joven de 30 años que toma un medicamento que con solo ese medicamento vamos a reducir el colesterol malo y por lo tanto prevenir la aterosclerosis en las coronarias y quiero decir prevenir el infarto. De hecho le dice, le dice Edgar, que es quien le acaba de preguntar, fue producto de vivir solo en la universidad y cerca de todos los restaurantes de comidas rápidas, lo más rápido es lo más malo, dice Edgar Mata. Este concepto del que usted habla al referirse del colesterol producido por el hígado, ¿es lo que se conoce popularmente como hígado graso? No. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. La propensión que tiene una persona desde el punto de vista genético de tener el colesterol malo, alto o LDL es por una alteración que hay en una cascada de producción de colesterol en el hígado, independientemente del peso, independientemente de la alimentación e independientemente del hígado graso. Se denomina hígado graso o esteatosis hepática al acúmulo de ácidos grasos en la estructura del hígado. Cuando uno habla de estructura del hígado, muchas veces habrán oído ustedes la palabra parénquima. Se llama parénquima a la estructura interna de cualquier órgano, en este caso del hígado. Entonces se llama hígado graso cuando tiene mayor cantidad de células grasas impregnadas o dentro de las células propias del hígado que se llaman hepatocitos. La esteatosis hepática o hígado graso es una enfermedad muy común en Costa Rica y podríamos decir, ¿verdad?, en Latinoamérica, y se asocia frecuentemente a sobrepeso y obesidad. ¿Cómo se diagnostica el hígado graso? Con un ultrasonido de abdomen. Si se hace un ultrasonido de abdomen y el radiólogo detecta ciertas características en el hígado que para él considera que tiene hígado graso, pues lo reportará como tal. Y también nos ayudamos, ¿verdad?, con ciertos elementos del examen de sangre. Desde la alimentación, una persona con hígado graso, ¿qué podría ser? Bueno, principalmente la reducción de los alimentos fuentes de grasa. Principalmente ese es el abordaje que tenemos, reducir lo mismo frituras, natilla, paté, queso, crema, alimentos, carnes muy grasosas, quitarle la piel al pollo, recomendamos no hacer procesos de fritura o de empanizado, aprender a usar más el horno, aprender a cocinar al vapor o aprender a cocinar a la plancha, a la parrilla, ¿verdad? Para evitar el consumo elevado de frituras, eliminar la manteca, cambiarla por aceite, el consumo excesivo de mantequilla. ¿Verdad? Esta es la línea que seguimos principalmente para controlar también el hígado graso, es la eliminación o por lo menos la disminución, como mencioné hace un rato, las grasas buenas que les mencioné, ¿verdad? De aceite de oliva, aceitunas, nueces, semillas, almendras, aguacates, y buscamos favorecer el consumo de estos, pero siempre con una medida, ¿verdad? Todo con medida. Bueno, déjeme ir a una pausa comercial, les cuento que la ruta 27 están habilitados los 2 carriles ya. Sin embargo, está lloviendo muy fuerte en La Bruca, suponemos que también está lloviendo bastante fuerte en la 27 y esto podría generar algún riesgo en los próximos minutos, pero en este instante por lo menos está absolutamente habilitadas los 2 carriles en el kilómetro 46 de la ruta 27. Vamos a la pausa, regresamos para abrir la línea y que sean ustedes también los que nos consulten a través de la línea telefónica, tanto a Carolina García, la nutricionista que tenemos con nosotros, como a don Juan Carlos Elizondo, el cardiólogo que tenemos hoy con nosotros. Dice Adolfo, en otras palabras, lo rico está prohibido. 2:59, vamos a la pausa y volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices.
3 de la tarde con 3 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy estamos hablando sobre las enfermedades cardiovasculares. Nos acompaña la nutricionista Carolina García y el cardiólogo Juan Carlos Elizondo. Dice Tatiana Blandón, no existen dietas, solo hay alimentación saludable, higiénica, natural y variada, y aplica para todos, estemos sanos y enfermos. Bueno, ya vamos a abrir la línea, ya casi, pero ya llamó una persona, don Carlos Ferlini. Y entonces don Carlos dice, tengo 75 años, 7 meses. Tengo colesterol total 228, HDL 44, LDL 164. ¿Qué tan malo está el colesterol? No tiene presión alta ni diabetes. Carolina. Sí, bueno, como el doctor nos comentaba ahorita, bueno, pues está un poquito alterado. Veamos que escuchamos que el LDL, que es el colesterol malo, está en 164. Y estábamos hablando hace un ratito que este factor de riesgo como factor de riesgo, por arriba de 100, ya estamos hablando de que está elevado. Y esto, por supuesto, nos lleva a un colesterol total de 228, que también estaría por arriba de lo que el doctor nos indicaba hace un ratito, que es no más de 200, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un factor de riesgo. También el doctor nos puede ampliar o nos colabora con este caso, ¿verdad? Con mucho gusto. Ameritaría definitivamente que el paciente a la edad de él, 75 años o aunque sea menor, acuda a su médico de cabecera para que le haga una evaluación general. El interrogatorio es muy importante. A veces hay factores de riesgo que se encuentran con las preguntas que uno le hace a un paciente. Entonces, el interrogatorio es importante, el examen físico es importante y ahondar un poquito más con respecto al examen de sangre que hay que hacerle a la persona. Aparte de eso, si todos los otros elementos están normales o negativos, esta persona con 75 años, pues tenemos que pensar que tiene muchos años de tener el colesterol malo elevado. Entonces, debemos nosotros en él hacer una prueba de esfuerzo para identificar si hay alguna alteración en las coronarias, que nosotros con una prueba de esfuerzo, pues podríamos orientarnos a que la tiene o no. Pero sugiero a la persona consultar a su médico de cabecera porque muy posiblemente le va a iniciar tratamiento para bajar el colesterol malo, que lo tiene elevado en 164. Y como dije, debe ser 100 o menos. Si con la dieta no es suficiente llegar a 100 o menos, necesitamos la instauración del medicamento. Estos fármacos los tiene la Seguridad Social, están a nivel particular y se llaman el grupo estatinas. Lo habrán oído, dentro de las cuales hay 6 o 7 posibilidades, ¿verdad?, de estatinas, y es un medicamento seguro, es un medicamento que disminuye la incidencia de la enfermedad cardiovascular y reduce muerte. Vamos a habilitar la línea telefónica, son las 3:06, 905-222-0000, 905-222-0000. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Álvaro Barbenechea. Don Álvaro, gracias por llamar, adelante por favor. Bueno, primero felicitarlos por el programa, realmente concientizar a la población de esto es muy importante. Yo solo quería aportar algunos cambios que se han hecho en las guías del Colegio Americano de Medicina del Deporte, que como el doctor efectivamente dice, son 150 minutos de intensidad moderada por semana o 75 de intensidad vigorosa por semana, pero sí se pueden partir en lapsos no menores a 10 minutos. Lo que tiene que ser una actividad física que puede ser caminar, puede ser cualquier tipo doméstico que sea continuo y rítmico, pueden ser en lapsos de 10 minutos para acumular a punta de 10 minutos 30 minutos al día. Entonces eso es algo para aportar. Otra unidad que se usa son los pasos, que pueden ser 2.000 pasos o 10.000 pasos por semana o 2.000 pasos al día, y hoy en día los teléfonos tienen podómetros muy efectivos para medir eso. Entonces tal vez para aportar y ponerlos un poquito al día. Gracias, Álvaro. De hecho, vamos a recibir la llamada seguido y después las comentamos. 3:07. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Rafael Ángel Chávez Orozco. Don Rafael Ángel, gracias por llamar. Adelante. Yo soy, operado de las coronarias. Me hicieron 3 bypass. En este momento tengo 3 meses de operado y hasta el momento me he sentido muy bien, pero fue una lucha para poder llegar a que me operaran, como le está sucediendo a mucha gente. Incluso tuve que pagar medicina aparte, ¿verdad?,
porque a nadie llamaban. Y sin embargo, pues el Señor me ayudó porque tenían que operarme de la próstata y no me operaban tampoco si no me hacían la cirugía del corazón. La pregunta que tengo yo ahorita, doctor, es la siguiente. Yo fui operado el 2 de marzo y yo entiendo que uno tiene que seguir con Plavix, pero como a mí no me dio ningún evento, sino que fue por lo que llaman electivo, ¿verdad? Los tratamientos que se me descubrieron, las 3 coronarias obstruidas. A las mes y medio operado yo estaba tomando Plavix, pero en una cita con cardiólogo me dijo que ya no era necesario porque yo nunca había tenido un evento. Y he hecho consultas con otros cardiólogos que me han visto y como que quedan un poquito en duda. Me dicen, no, tiene que seguir la recomendación. ¿Qué opina usted de esto? Gracias. Doctor, si quiere, vamos a apuntar aquí la pregunta y ya vamos a recibir todas juntas y ahorita le respondemos. Son las 3:09, 905-222-0000. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Vamos a ver, cambiamos la línea. 905-222-0000. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Algo nos pasó ahí. Buenas tardes. ¿Aló? Sí, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Mario. Don Mario. Yo tengo 60 años, fui operado hace 20 años de un doble bypass coronario. Siempre he tomado atenolol. Sin embargo, una doctora hace un par de semanas me mandó Don Mario, ahí se nos perdió la comunicación, la recuperamos, vamos a ver, usted me dice, don Glenn, ya casi. Es que, no, digamos, podríamos cambiar la llamada, pero lo cierto es que no quiero que a nadie se le quede una consulta, se le cortó. Bueno, gracias, don Marco, por llamar. 3:10, vamos a la siguiente llamada. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Aló, buenas tardes. Ahí se oye a fondo, pero no. Vamos a cambiar. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Adrúbal. Adrúbal, gracias por llamar, adelante. Primero que todo, el agradecimiento por el programa, muy, ¿cómo se llama? Muy enriquecedor. Consulta, ¿dónde queda la parte de suplementación alimenticia, los ácidos omega y lo que es, digamos, ajo para prevenir este tipo de males? Les agradezco la respuesta. Gracias, ya casi le vamos a responder. 3:11. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Otra vez, Mario, se me cortó la llamada, no sé si copiaron bien las preguntas. Si quiere, la inicia de una vez y qué suerte que pudo volver a entrar en la central. Don Mario, adelante. Sí, gracias. Mire, yo tengo 60 años, consumo atenolol desde hace 20 años que me operaron de las arterias, tengo un doble bypass coronario y un día de estos una doctora me mandó a decir con un hermano mío que no deberían de tomar atenolol porque eso eleva los niveles de triglicéridos y colesterol. Yo quisiera saber qué hay de cierto en eso. Gracias, don Mario, ya casi le respondemos. 3:11 y estamos recibiendo llamadas, ya recibimos 5, ¿verdad? Vamos con las últimas 5, 905-222-0000. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Algo está pasando con la lluvia. Hoy no es viernes 13, ¿verdad? No. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Bueno, vamos a cambiarla, por si ahí están, suene que suene. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? ¿Me lo repite, por favor? Sí, quería preguntar qué consecuencias tiene estar tomando estatina, que se me retornan las piernas cuando estoy tomando eso, se me retornan muchísimo las piernas. ¿Qué puedo cambiar yo en el Seguro Social para que me sirva y no me esté arratonando las piernas? Todo. Gracias, caballero, ya le respondemos. 3:12. Vamos a la siguiente llamada. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Y se nos fue la llamada. 905-222-0000. Dice Freddy Fallas en Twitter. Muy buen programa el de hoy, como siempre. Y bueno, 905-222-0000. Si ustedes quieren hacer sus consultas, teníamos espacio para una llamada más, pero si no lo dejamos ahí, vamos a empezar por don Rafael Ángel. La persona que ha sido operada, perdón. Adelante, doctor, no.
Ustedes están todas. De una vez sabe cuál es la pregunta. Una persona operada de puente coronario o llamado bypass coronario significa que tiene arterias enfermas. Aunque la persona no haya tenido infarto, es conveniente que la persona tome antiplaquetarios, quiero decir aspirina o clopidogrel, por muchos años. Es la manera en la cual podemos prevenir que ocurran obstrucciones en otras partes del cuerpo o en otras partes de las arterias coronarias. Respondiendo a la pregunta, hay que seguir tomando el medicamento si no hay una contraindicación. En el momento en que algún cardiólogo identifica algún elemento, contraindicación o situación para no tomarlo, se le advierte al paciente. Pero si no, es indicación que siga tomando o aspirina o clopidogrel, como toma el paciente, por el resto de la vida. Mario, de 60 años, que tiene un doble bypass desde hace 20, le preguntó si debe seguir tomando el medicamento. Sí, este señor fue operado a los 40 años de edad de bypass y él toma atenolol. Realmente lo que se ha visto es que el atenolol es un medicamento que como efecto secundario a nivel metabólico podría elevar discretamente, ¿verdad?, algunos parámetros de tipo metabólico, como son el azúcar, quiero decir, la glicemia y los triglicéridos y o el colesterol. Conclusión, sí puede elevarlos, pero cuando uno sopesa el riesgo-beneficio de este fármaco en la persona, es más el beneficio que el riesgo. Entonces, la elevación que eventualmente podría tener, además su médico de cabecera lo determinaría con los exámenes de sangre seriados que se hace. Entonces, mi respuesta es esa: consulte con su médico de cabecera para identificar el cambio que ha tenido en los niveles de glucosa y niveles de lípidos, ¿verdad? Porque posiblemente si usted toma atenolol hace 20 años, no sean por el atenolol si es que tiene una alteración. Carolina, don Asdrúbal pregunta sobre la suplementación alimentaria como el omega 3. Sí, claro, es importantísimo. Sabemos que el omega 3 es un factor que es un suplemento que nos va a ayudar a disminuir el riesgo de ese colesterol elevado en la sangre y nos va a ayudar a disminuir también, aumentar los valores saludables de colesterol también, del colesterol bueno. Entonces el omega 3 lo vamos a consumir principalmente si es de origen animal a través del pescado, principalmente hablamos de pescado azul y de agua fría. El pescado azul es el pescado que tiene más grasita, ¿verdad? Porque son pescados que por lo general tienen que movilizarse más, son pescaditos que están en aguas muy frías y eso hace que ellos tengan que acumular más grasa, pero estas grasas son grasas buenas, por eso es que son los que buscamos, que tienen mayor contenido de omega 3. El omega 3 y el omega 6 son ácidos grasos esenciales que llamamos. Esto significa que el cuerpo no los produce por sí solos, así que debemos de consumirlos a través de la dieta. Entonces, si pensamos en alimentos, entonces hablamos de pescados azules como el salmón, la macarela, la sardina, el atún, pero el atún entero, exacto, no de enlatado, ¿verdad? El pargo también son pescados que podemos consumir que son ricos en omega 3, pero también a nivel vegetal podemos hablar de las nueces, las semillas. Hace un rato les hablé de la chía. Es muy rica en omega 3 y también la linaza molida principalmente, la debemos de consumir también como suplemento de omega 3 y ya en última instancia si no lo consiguiéramos, pues por supuesto que podemos buscar un suplemento donde venden encapsulado, pero ahí sí tendríamos que tener como alguna asesoría para consumirlo, porque el problema es que muchas veces nos venden suplementos de omega 3 que traen aceites rancios, entonces sí buscamos que sea un suplemento de buena calidad para asegurarnos de que el que estamos consumiendo sea, pues bueno, lo ideal, como les repito, es a través de la alimentación, ¿verdad? El consumo de pescado se recomienda, ojalá, unas 3 veces por semana, en porciones. Para un hombre pueden ser unas 4 onzas, para una mujer 3 onzas. Estamos hablando, en palabras simples, que la porción podría ser del tamaño de la palma de la mano. ¿Okay? Más o menos la palma de la mano de una mujer, para una mujer, y un poquitito más grande para un hombre, es el tamaño que deberíamos de consumir. No es lo que estamos tan acostumbrados los ticos a consumir pescado, pero por lo menos en esa cantidad, pero lo ideal sería unas 3 a 4 veces por semana.
Bueno, yo me salvo porque tengo la palma bastante grande, entonces me va bien en los restaurantes. La última pregunta, doctor, de un caballero que no nos dejó el nombre, es que está tomando ostatina, le entendí, no sé si se llama así el medicamento. Estatina. Ah, bueno, que se ratona, pero que quiere ver si se puede cambiar por algún medicamento que tenga la caja. Realmente no hay otra opción en la seguridad social. Este medicamento estatina en la seguridad social se llama lovastatina. La lovastatina, que fue la primera estatina que salió al mercado, es un producto maravilloso porque las estatinas, consideradas como la segunda aspirina en la farmacología cardiovascular, ¿por qué la segunda aspirina? Porque podríamos decir que la aspirina revolucionó el tratamiento de la farmacología cardiovascular porque redujo significativamente la morbimortalidad, es decir, la muerte por enfermedad cardiovascular, utilizando la aspirina, que aunque se conoce hace más de 100 años, realmente desde más o menos principios de los años 70, se sabe que la aspirina reduce la trombosis, es decir, los coágulos de sangre dentro de las arterias. Y las estatinas es otro grupo de fármacos, de medicamentos que utilizamos a diario, y el primero fue la lovastatina. Algunos efectos secundarios que tiene la lovastatina, el caballero lo dijo, y pueden ser relacionados a calambres, dolor, adormecimiento, piernas intranquilas o dolores musculares generalizados, dentro de otros efectos que son infrecuentes, podríamos decir, pero que cuando la persona lo tiene debe advertir al médico de cabecera, porque podría la persona entonces dejar el fármaco, el medicamento, y entonces no tener los beneficios de tomarlo. No existe en la seguridad social un medicamento que sustituya a la lovastatina. En este caso, el procedimiento que tiene la seguridad social, la Caja del Seguro Social, es que el cardiólogo haga una nota al comité de farmacoterapia o al comité de la farmacia del hospital o de la clínica adscrita al paciente y decir que tiene el efecto secundario y se demuestra que es por la lovastatina, y entonces pues solicitar que la persona se le cambie el medicamento por otros que sí existen, ¿verdad?, en el mercado. Son las 3:20, nos quedan 5 minutos nada más. Vamos a ir a... Gracias, don Glenn, nos regaló 2 minutos más, nos quedan 7 minutos. Vamos a ir un paso más adelante. Empezamos en el mundo perfecto, donde nadie padecía nada, después fuimos al que padece pero quiere recuperarse, y ahora vamos al que lo padece y se antojó hoy de dejar el sedentarismo y de empezar a hacer ejercicio y de comer saludable, entre otros factores, y dejar de fumar, por ejemplo. En alimentación, alguien que hoy se haya antojado, Carolina, de llevar una vida saludable que no llevaba, ¿cómo empieza? Desde la nutrición. Bueno, empecemos por hacer un fraccionamiento a lo largo del día de las comidas. No vamos a hacer comidas copiosas o grandes, sino que vamos a empezar a hacer lo que llamamos las meriendas, ¿verdad? Eso significa que vamos a desayunar. El desayuno debe contener al menos 3 de los principales grupos de los que hablamos hace un ratito, o sea que puedes haber una fuente de proteína, una fuente de carbohidrato y una fuente, por ejemplo, puede ser fruta o lácteo. Entonces esto significa que proteínas van a ser el huevito o el queso, por ejemplo. Podemos buscar algún carbohidrato que sea de grano integral, de pronto podemos hablar de cereal o algún pancito idealmente artesanal, ¿verdad?, integral. También tenemos que pensar en alguna porción de fruta en el desayuno, sería una buena opción. Después pasamos a media mañana, que normalmente es una porcioncita de fruta o puede ser algún lácteo, una cajita de leche o un yogur, idealmente descremados, ¿verdad? O en su versión 0 grasa o máximo un 2% de grasa. Después viene el almuerzo, que aquí lo más importante es que la mitad del plato por lo menos contenga vegetales, una porción de proteína y la porción de carbohidrato, ¿verdad? Que puede ser lo mismo que hablábamos, los granos, cereales, arroz, frijoles. La mezcla de arroz y frijoles es muy saludable. Los frijoles, o en general las leguminosas, contienen mucha fibra que nos va a ayudar también a limpiar el colesterol de las arterias. Entonces también buscar el consumo de leguminosas, que llamamos frijoles, lentejas, habas, garbanzos, ¿verdad? Y después viene la merienda de la tarde,
es una merienda pequeñita, no es un segundo almuerzo, ¿verdad? Entonces sí, buscamos que podemos incluir de nuevo frutas y pensamos que tenemos que consumir cerca de 3 a 4 porciones de fruta al día, o podemos pensar en algún snack pequeño, y también podríamos pensar ya para la noche una cena liviana. La cena no puede ser la comida más fuerte del día, ni tampoco debemos de irnos a acostar llenos. Entonces, una cena pequeña. Hay quienes acostumbran a comer lo mismo que al almuerzo, pero entonces en este caso no importa si es la misma preparación que ya cocinamos, pero en una cantidad más pequeña de lo que acostumbramos a comer en la noche. Esto como primer hábito. Lo segundo es que empecemos a tomar el agüita. Es muy importante que nos hidratemos. Entonces, si la persona no tiene el hábito y ya hoy se decidió a arrancar, pues empecemos a tomar traguitos o a cargar una botellita a lo largo del día. Busquemos evitar las comidas fritas, como hablábamos hace un rato, para hacer elecciones. Si les es posible, lleven su comida preparada de la casa. En la medida de lo posible, no tener que comer en la calle, evitar los productos empaquetados, lo que son las papitas, platanitos o yuquitas que hablábamos ahora, ¿verdad? De eso, evitarlo en la mayoría de los casos es ideal, ¿verdad? Y eso era de la nutrición. Si alguien se antojó hoy de eliminar estos factores de riesgo, desde el estado general de la salud, doctor, ¿cómo arranca? Número 1, deje de fumar. Si le cuesta, existen clínicas de cesación de tabaco. Que tienen un enorme éxito, por cierto, en la caja. Definitivamente. A nivel de la seguridad social, a nivel privado también, hay clínicas o consultorios de cesación de tabaco. Debe entonces dejar el tabaco completamente. Número 2, tener una consulta con el médico de cabecera para hacer una evaluación general. Un interrogatorio, un examen físico, tomar la presión, hacer exámenes de sangre generales para saber cómo está el nivel de glucosa, el perfil de lípidos, cómo está el hígado, toma de presión arterial, el peso, la talla de la persona, un examen físico, y para decirle a la persona que puede hacer ejercicio físico sin riesgo. El ejercicio físico es beneficioso, pero si hay algún riesgo en la persona, no es que el ejercicio sea malo, es que la persona no está en condiciones de hacer el ejercicio. Por lo tanto, hay algunas personas que nosotros le recomendamos una prueba de esfuerzo para identificar cómo está la respuesta del corazón con el ejercicio, porque el ejercicio es un estrés para el corazón. Y número 2, para saber cuál es el nivel máximo de la persona de presión arterial cuando hace ejercicio. Cuando hacemos ejercicio, la presión se nos sube hasta un cierto nivel y es normal. Pero hay algunas personas que se les sube a un nivel más alto del permitido, y eso puede asociarse a hipertensión arterial. Aunque la persona tenga un nivel de presión arterial en el consultorio normal. Entonces, ¿a quién nosotros recomendamos que la persona se haga una prueba de esfuerzo? A la persona que tiene más de 30 años, que tiene 2 factores de riesgo más asociados. ¿Qué son factores de riesgo? Bueno, por ejemplo, sobrepeso y colesterol elevado, azúcar alto y fuma. Si tiene 2 factores de riesgo cardiovascular y quiere hacer un ejercicio físico regular, es recomendable hacer una prueba de esfuerzo en esta persona. Entonces, la consulta, que no tiene que ser especializada, puede ser con el médico de cabecera, un médico general o internista. La consulta general, los exámenes de sangre, el dejar de fumar en la persona, el hacer ejercicio físico regular, la acotación que hizo la persona de los nuevos lineamientos de la Asociación Americana del Deporte, totalmente válidos, ¿verdad? Mi intención en este programa fue recomendar, ¿verdad?, el ejercicio físico de una manera regular, pero lo que siempre le dicen a una de las personas, principalmente amas de casa, es que se mueven mucho y no bajan de peso, ¿verdad? Es que ese ejercicio no sirve para bajar de peso, ¿verdad? Porque tiene que ser un ejercicio un poquito más prolongado en la persona. Entonces, estos son los estilos de vida que debe llevar la persona. Si la persona necesita un medicamento para bajar la presión, tomarlo, no dejarlo, ¿verdad? Si tiene algún efecto secundario, consultar con el médico. Si tiene que tomar medicamento para la diabetes o para el colesterol elevado, tomarlo de una manera regular. La persona que toma el medicamento y lo deja, pierde el efecto benéfico mientras lo estuvo tomando. Y por lo tanto, luego vienen, ¿verdad?, los efectos deletéreos, negativos, ¿verdad?, sobre las arterias. Algunas consideraciones importantes de las enfermedades cardiovasculares en Costa Rica.
Todos los días se mueren de 9 a 10 costarricenses por enfermedad cardiovascular en general, no corazón exclusivamente, sino cerebro-corazón. 9 a 10 personas diarios, es muchísimo. Número 1. Número 2, elemento importante, el 16% de los niños y adolescentes son hipertensos. Es un porcentaje altísimo esto. Estamos hablando de personas, ¿verdad? Niños y adolescentes, y no lo saben. Pero si el 16% son hipertensos, ¿cómo lo serán, verdad, las personas de más edad? Otra consideración importante es que el consumo de tabaco definitivamente ha disminuido, ¿verdad? Por la ley antitabaco, ¿verdad? Cada vez menos personas, ¿verdad?, están fumando. El problema es que ha aumentado el sobrepeso y la obesidad. El 65% de la población adulta, ¿verdad?, en Costa Rica tiene sobrepeso u obesidad. 65%. Es un porcentaje muy alto. Alrededor del 60% de la población en el área metropolitana, en estudios que ha hecho la Caja del Seguro Social, tiene algún grado de dislipidemia. Quiero decir, o alteración de colesterol, o alteración de triglicéridos, o colesterol malo, o colesterol bueno. Entonces tenemos mucho donde trabajar, ¿verdad? Y la manera en la cual podemos prevenir definitivamente empieza en el hogar y empieza, ¿verdad?, en la niñez. Doctor, muchas gracias por haber venido hoy. Mucho gusto. Carolina, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes que nos escucharon. Nos pueden ver en repetición esta noche a las 8 en Canal 2. Llueve muy fuerte en San José, tenga precaución. Bueno, bajó un poquito en Auruca, pero sigue lloviendo muy fuerte en el gran área metropolitana. Hay tormenta eléctrica, así es que tenga cuidado también. Y nos vamos a ir también recordando que hoy es el Día Mundial del Ambiente. Hay una canción que se llama I Need to Wake Up, en español es Necesito Despertar, que es Melissa, se me fue el apellido porque es complicadísimo, Etheridge. Y ella este era el soundtrack de un documental que se llamaba La Verdad Incómoda. Así es que bueno, nos vamos hoy así, con música de matices. No es común irnos con música, pero hoy nos vamos con música. 3:30 viene Así es la Cosa. Esto es Oro y Grana, Pelando el Ojo, y a las 7 la tercera emisión de Noticia Monumental. Feliz tarde. Comprehend the things that I can't see, 'cause I need to move.